Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos quienes estén viendo este programa de La Izquierda Diario. Estamos en un nuevo especial de Están Avisados, buscando ya retomar el programa semanal, pero este es un especial no solo por su carácter, sino que también por la y los invitados que tenemos en esta oportunidad. Queremos conversar sobre la situación actual en el país, de las distintas luchas que están presentes, sobre la unidad necesaria de aquellas luchas, pero antes de presentar a quienes están aquí conmigo, queremos recordarles que nos pueden apoyar suscribiéndose al canal de YouTube de La Izquierda Diario, comentando este video en YouTube también, activando la campanita, dando me gusta y siguiéndonos en nuestras redes sociales, porque cada pequeño apoyo de ese tipo nos sirve mucho para expandir la llegada de estas ideas y de estas discusiones. Así es que, sin más, paso a presentar a quienes nos acompañan en esta oportunidad acá en el estudio de La Izquierda Diario en Casa Marx. Partimos con Roberto Dorival, del colectivo 119, Memoria y Resistencia. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos quienes están escuchando este programa y un aporte y otros espacios que nos ayudan a luchar contra la dictadura de los medios hegemónicos. Gracias, Roberto. Y bueno, a su lado también Adriana Palacios, de Amerindia, Chile. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy contenta también de poder aquí participar en esta conversación. Gracias. De La Izquierda Diario. Y bueno, los dos del Movimiento contra las Torturas. Así es. Y frente a mí, Juan Carlos Cárdenas, del Centro Ecooceanos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de Izquierda Diario, y aquí feliz de poder compartir e intercambiar nuestros puntos de vista y propuestas, miradas, bajo la dimensión de lo que es la campaña por Julia Chuñil. Bueno, y para ya entrar a terreno, este programa lo estamos grabando una semana antes del 8 de agosto, una fecha relevante porque se cumple un mes de la desaparición, un mes más, digamos, de la desaparición de Julia Chuñil, y donde se está convocando desde diversas organizaciones a un acto social, político, cultural por Julia Chuñil y por la unidad de todas las luchas, que ha sido así también llamado, en una instancia donde se vienen organizando diferentes, valga la redundancia, organizaciones, colectivos, como quienes estamos acá presentes, pero otros también. Londres 38 está también participando, colectivo Paulo Freire. Bueno, se me van a ir muchos, así que no voy a hacer una lista, pero son varias las organizaciones. Con la premisa de que es necesario unir causas, unir luchas. Y quisiera partir, Roberto, preguntándote a ti, como, ¿qué ves tú de esta perspectiva? Particularmente porque ustedes tuvieron una convocatoria muy importante la semana pasada por los 50 años de la Operación Colombo, y bueno, si nos puedes contar también lo que fue aquello y cómo se vincula al presente. Bueno, la conmemoración fue una actividad muy sentida, muy potente y con un alto contenido político. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, que portaron, que acompañaron, llevando las imágenes de nuestras compañeras y compañeros en un recorrido hermoso entre el GAM y la Plaza de la Constitución, y posteriormente hasta las 5:30 de la tarde, estando ahí presente en esa jornada político-cultural. Hubiéramos querido conmemorar esta fecha, estos 50 años, teniendo una prensa limpia que opera con ética, con periodistas que honran justamente su juramento ético, pero no, vemos cómo los montajes siguen repitiéndose. El último intento más brutal fue el tratar de hacer pasar la desaparición forzosa de Julia Chuñil Catipura como un crimen de su familia, justamente inculpando a sus hijos. Entonces nos damos cuenta como la amenaza de la criminalización, de los juicios mediáticos y el encubrimiento de los crímenes que hace los grandes conglomerados de la prensa siguen tan vigentes, pero también por otro lado esta conmemoración se marca porque nosotros hacemos presente que la utopía está vigente. Está vigente, pues nosotros recordamos a 119 personas que fueron coherentes en su vida y que materializaron sus sueños en una militancia, en un trabajo social, cultural, en su espacio de estudio. Y esto lo vemos también hoy día en muchos jóvenes y personas que están defendiendo el territorio, que están en la barricada de la lucha cultural, en fin, en muchos espacios.
O sea, la conmemoración también nos indica que hay que avanzar en la articulación de todas las luchas y todos los luchadores y luchadoras, porque la utopía es una realidad, la podemos construir. Y por eso hago un salto al acto que vamos a tener el 8 de agosto, en que en la persona de Julia Chuñir, en su activismo por el medio ambiente y, en fin, en la demanda mayoritaria de todas las organizaciones de saber qué pasó, justicia y castigos a los culpables de su desaparición, también deben alternarse, deben mezclarse todas otras demandas que son necesarias para, por fin, levantar un proyecto, un camino del pueblo que permita hacer realidad los derechos y también la felicidad y la satisfacción de todo el buen vivir. Sí, sobre ese punto, porque todo esto tiene mucho de continuidad en el sentido de que tiene un sentido de mantener un orden, el hecho de que existan desapariciones, de que exista la violencia estatal contra quienes se movilizan, quienes se organizan, pero también podríamos decir que hay ciertas cuestiones nuevas que venimos viendo como una ofensiva autoritaria del Estado. Lo vimos en Chile contraintuitivamente con un gobierno que se dice progresista, pero que militariza la frontera norte, militariza el territorio mapuche, que se promulgan leyes represivas como la ley Naín Retamal, que es una ley de gatillo fácil. Pero es también un escenario internacional. Y ahí, Adriana, quizá quería preguntarte, porque ustedes también son una organización internacional, ¿qué visión tienes tú de esto? Que pareciera que no distingue colores de gobierno, mientras sean quienes administran el Estado capitalista son quienes están llevando adelante esta ofensiva. Sí, bueno, quisiera, como las organizaciones del continente, ¿no? Latinoamericano, Amerindia, pero quisiera como partir diciendo, a propósito de también lo que decía Roberto, que me parece que la desaparición de Julia Chuñil en el contexto nacional, pero también planetario, es muy simbólica también en el sentido de en medio de una crisis, ¿no?, planetaria, en donde la vida, ¿no?, empieza con tanta claridad a ser destruida en todas sus dimensiones, ¿no?, y en donde el valor de la vida pasa a subordinarse con tanta hipocresía, ¿no?, y tanta claridad el valor del dinero y el valor de los territorios, ¿no?, y del enriquecimiento de algunos. La desaparición de Julia Chuñil simboliza precisamente como esa consolidación del despojo, ¿no?, de la tierra, de la vida, de las personas. Entonces, me parece que cuando estamos en pleno desarrollo de un genocidio feroz, ¿no?, y la sistemática desaparición de dirigentes y luchadores ambientales a través de todo el continente, aparece como necesario, ¿no?, esta palabra, ¿no?, y esta acción en contra de ese momento, ¿no?, histórico en que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, las organizaciones, las comunidades, los que estamos de alguna manera sintiendo la necesidad de protestar y de manifestar este malestar, me parece que tenemos la obligación, ¿no?, y la responsabilidad de activar y favorecer y acrecentar las luchas, ¿no?, por la vida, ¿no?, que es un valor fundamental, la vida de los seres humanos y la vida de todos los seres sintientes y de la naturaleza, ¿no? Entonces, que está fuertemente amenazada como nunca en este momento, y además dentro de una narrativa negacionista, sistemática, como decía también Roberto, en los medios de comunicación. Entonces, eso le da un valor tremendo a estas luchas medio invisibles de pronto desde el punto de vista comunicacional, pero tremendamente poderosas para poder empezar a articular y a despertar conciencias, ¿no? Sí, sobre eso que mencionas, porque claro, no se puede sacar del marco de esta crisis planetaria que tú dices. Bueno, nosotros desde la Izquierda Diario hacemos una definición de una crisis del sistema capitalista, donde se reactualizan ciertas condiciones de esa crisis en el sentido de que vuelve a aparecer en escena el genocidio como fenómeno, que es lo que se está viendo actualmente en Gaza, con una brutalidad enorme. También las guerras, vuelve a aparecer la guerra en gran escala en Europa, y además entra, por otro lado, una vertiente quizá más nueva, que es la crisis medioambiental como parte de la crisis sistémica del capitalismo,
Y ahí quería enlazarlo con también lo que estábamos conversando antes, off the records, como se dice, sobre el problema de la crisis medioambiental y cómo eso se vincula tanto a lo de Julia Chuñil como a las otras causas. Lo digo porque también es algo que se debate en el modelo extractivista. O sea, hace 2 semanas atrás tuvimos este foro, este debate entre los 3 candidatos presidenciales que puntuaban, Kast, Matei y Jara, y que algunas organizaciones decían, esto no fue un debate, esto fue unir a rendir cuentas a las empresas salmoneras. Entonces, ustedes desde Centro de Ecocéanos han hecho también un estudio importante sobre la industria salmonera, sobre la brutalidad de esa industria también, y quisiera preguntarles qué visión tienen ustedes como de este marco global y de la crisis también medioambiental. Mira, la desaparición de Julia Chuñil es el anticipo de lo que va a venir, ¿ya? Y esta es una situación que a nivel internacional que se está dando en términos de amedrentar, criminalizar y silenciar a los defensores del medio ambiente, pero también a las organizaciones socioambientales y también a las comunidades de pueblo originario, que son identificados como los principales frenos o que impiden esta nueva fase de saqueo a los territorios, a los bienes comunes, a los ecosistemas terrestres y marinos que se están dando, y donde Chile y América Latina juegan un papel crucial en esta nueva fase. Se está ampliando y profundizando el modelo extractivista exportador, y esto se hace y de hecho el gobierno de Boric, los gobiernos progresistas, ha sido el gobierno que más ha profundizado este proceso, ya dejando abierto para las próximas décadas y todo lo que es la ocupación de territorio y la extracción de recursos, ponte como tierras raras, el tema de la energía de hidrógeno verde en toda la zona suraustral, el tema de la expansión de acuicultura mundial en territorio de la Patagonia, todo lo que es el desarrollo de minería a lo largo ahora de todo el territorio, incluso de la zona metropolitana, también hay proyectos de desarrollo de minería. Y eso es importante, que esto va asociado funcionalmente en lo político a la vuelta de forma de barbarie. En lo político, en lo social, y con formas de represión, de estos grupos que aparecen como los que se oponen a lo que es la resistencia social al modelo. Y a su vez en un contexto de una democracia intervenida de baja densidad y bajo tutela. ¿Ya? Ese es el contexto. Y ahí uno puede entender el tema de que en estos últimos meses tenemos, por ejemplo, la ofensiva, y que fue acordada entre el gobierno con el gran empresariado, en términos de estas conversaciones de lobby secreto, donde se preparó todo lo que ha ido ocurriendo estos últimos meses. Ponte la lucha contra la burocracia estatal, la permisología, que se ve como un elemento que impide la llegada de nuevos capitales y el saqueo de los territorios, ¿ya? Eso ha ido pasando como por un tubo, ¿está? Y deja el escenario abierto. La lucha contra la ley Las Kench, para eliminar los derechos de las comunidades de pueblo originario en los territorios costeros, que son territorios a ocupar. En estos momentos hay todo un proceso de privatización encubierta de toda el área costera que quedaba. El maquillaje de la ley Longueira, que se hizo una puesta en escena de transformación, que lo que hizo fue gatopardismo y maquillar la misma ley sin apuntar hacia el tema del robo de estos recursos al pueblo de Chile, ¿cachai? La elaboración de una nueva ley de acuicultura que va a apuntar a duplicar y pasar de 1 millón a 2 millones de toneladas anuales en la producción de salmón, especialmente en Aysén Magallanes, de la mano de las transnacionales noruegas, japonesas, chinas, canadienses. Entonces hay todo un proceso de apertura a la inversión salvaje. Entonces se está eliminando todos los trabas legales y también las trabas sociales. Eso explica lo que está ocurriendo ahora. Claro, y me parece importante como situar eso. O sea, estamos en el marco de que
todos, el gran empresariado también, la política tradicional, discuten cómo salir de este momento como de estancamiento, o sea, que Chile no crece, que nos encontramos en una cierta crisis de las instituciones, y finalmente pareciera que aquí hay un acuerdo transversal de la política tradicional desde la derecha hasta el actual gobierno y sus candidatos, que hay dos acuerdos. O sea, por un lado es las recetas de crecimiento económico pasan por medidas neoliberales, profundizar el saqueo y la sobreexplotación laboral, porque están íntimamente ligadas. Y yo creo que es importante ahí señalar lo que está ocurriendo en el Teniente en este momento, donde al momento de grabar este programa ya se confirma la muerte de un trabajador y 5 trabajadores que están bajo mina, y enviar toda la solidaridad ahí a las familias, a sus colegas, porque es la otra cara de una misma moneda, de un modelo, de un sistema que desprecia la vida de los trabajadores, de los pueblos y también del propio medio ambiente. Pero y ahí se ve como esta ofensiva porque está este acuerdo del saqueo y también el otro de elevar los niveles de autoritarismo a nombre de la seguridad, porque se utilizan medidas absolutamente regresivas y reaccionarias de represión que afectan directamente a la población, como por ejemplo la ley antitomas, que con la excusa del problema de la vivienda, porque finalmente parece ser la solución que tienen los desalojos, también se utiliza contra las comunidades mapuche en resistencia, por poner un ejemplo, y eso lo abro también como ya a quien quiera comentar. Sí, yo siento que detrás de cada proyecto, de cada acuerdo económico, hay un montón de leyes o disposiciones represivas que están claras ahí para poder permitir esta devastación. O sea, como tú mencionabas, el tema de la ley de antitoma, no solamente en ese plano tiene que ver con una necesidad de controlar, de que el Estado mantenga, sino también porque hay que darle ciertas garantías y favorecer a la industria inmobiliaria. ¿Ah? Por otro lado, esto también tiene que ver, ya que hablan tanto de seguridad, en fin, pero nadie quiere asumir que aquí han ingresado otros elementos, otros actores y otros capitales a la lucha del poder, que son los narcocapitales. Entonces, claro, por un lado todos están dispuestos, los candidatos, a la mano dura, ¿no? Pero no levantan el secreto bancario, en fin, no están dispuestos a investigar las grandes fortunas y cómo se constituyen. Y en la industria inmobiliaria hay mucha influencia también de eso. Y por otro lado también, volviendo al tema de cómo Julia Schwenir es un elemento significativo en este avance de la destrucción, la depredación, el ataque a la vida en general. No olvidemos que hay 7 personas desaparecidas del barco Bruma, pescadores artesanales que fueron asesinados en la zona que les corresponde por un barco factoría. Entonces aquí no es solamente el hecho de que sea militante o que esté, porque esos pescadores estaban cumpliendo un rol para el sustento de su familia, en fin, estaban cumpliendo con sus obligaciones laborales, pero hay una industria que no solamente ve como enemigo al que está levantando la bandera o la pancarta, sino que al que se opone a su espacio de saqueo. Y eso creo que es fundamental. La ley esta que persigue la persecución de los dirigentes o los que convocan a marchas, a movilizaciones, también es otro aspecto brutal que tiende a favorecer y apoyar justamente el avance de los sectores que mediante el capital se están repartiendo este espacio. Y por último, para terminar esta intervención, yo me hago una pregunta. Si debajo del Palacio de la Moneda descubrieran un yacimiento de tierras raras, de oro, se va a la mierda en términos concretos todo este patriotismo, todo este homenaje a la bandera, a las glorias del ejército, toda la historia que es otro montaje, porque donde manda el capital, donde tienen que justamente obtener sus recursos, no hay patria, no hay bandera, no hay historia. Entonces, preguntémonos, si debajo de la moneda existiera un yacimiento muy apetecido, este país sería derechamente un chiste. Mira, lo importante acá es percibir que se está implementando un modelo de enclaves productivos territoriales, enclaves de tipo colonial. Por ejemplo, desde la región de los lagos hacia Magallanes y el área subantártica en estos momentos, quien controla y maneja eso en lo político, en lo económico, en la gran industria salmonera de familias
un grupo de familias empresariales, pero también de las grandes transnacionales, noruegas, japonesas, chinas, canadienses y alemanas, que se están expandiendo y teniendo el control. Y no solo controlan los territorios, sino que los recursos como el agua dulce, pero también a los gobernadores. Controlan a todos los diputados y senadores de esa región y los financian. Es una industria que tiene su propia bancada parlamentaria, que desarrollan leyes y destruyen leyes que pretenden regularlas, ¿ya? Y controla los medios de comunicación. Se acaba de nombrar como director de comunicaciones en Televisión Nacional a un lobista de la industria salmonera, un periodista. Es decir, la industria salmonera, y ustedes han fijado este último tiempo, lleno de programas de lo bueno que es la industria salmonera, la expansión, se está llenando. Es decir, y controlan a su vez a ministros directamente. Estas reuniones secretas de lobby donde los pautean y luego se ve cómo se implementa. Entonces hay todo un modelo de implementación de tipo de enclaves productivos coloniales con las comunidades adentro. El problema que hay ahí es que sobran comunidades y sobran personas y las van a eliminar por distintas vías. Entonces es muy interesante cómo el modelo Gaza se va a ir implementando bajo distintas variantes, es decir, controla el territorio, elimina las comunidades y toma los recursos. Pero también hay otros recursos muy valiosos, el geopolítico, porque esto se da dentro de un contexto de lucha por hegemonías. Y hay una lucha entre Estados Unidos, entre China, los europeos también están interviniendo acá para tener el control de todas las fuentes de energía limpias. Entonces, esos son los grandes desafíos que tenemos. La industria salmonera hoy día es la segunda pilar de la economía neoliberal, es uno de los pilares del sistema, ¿ya? Desde el punto de vista económico, viene después del cobre, ¿ah? Es decir, ha crecido a ese nivel, ¿ya? Y el año pasado exportaron 6.600 millones de dólares, son 6.6 billones de dólares anuales. Eso le genera un dinero que le permite controlar territorios, políticos y gobiernos. Y lo que pasó la semana antepasada en Frutillar es una muestra del poder del empresariado. El foro que se llama Salmon Summit, que la primera actividad de los 3 candidatos presidenciales, los presidentes del país, se hizo como parte de una actividad empresarial de los salmoneros. Es decir, ni siquiera fue algo especial, sino que fue parte de una serie de actividades. Y ahí los 3 candidatos se alinearon, fueron a rendir un examen de buena conducta sobre el apoyo de toda la agenda de la industria salmonera, la expansión territorial, la expansión productiva, la lucha contra la permisología, la eliminación de la ley Lasquenche, la restricción de las ONG y movimientos socioambientales e indígenas, una nueva ley de acuicultura, todo. O sea, no hubo una voz crítica, digamos. Nada. Y resulta que un poquito antes, en el mismo lago Yanquihue, había habido un mega escape de salmones que generó un impacto que ahora en las municipalidades han generado una acción legal por la destrucción ambiental. Pero un día antes había muerto el tercer buzo de la industria salmonera. La industria salmonera chilena, que es el segundo pilar de la economía neoliberal exportadora chilena, ¿ya? Tiene el récord mundial de muerte de trabajadores en centros de cultivo, buzos sobre todo, plantas procesadoras y el transporte marítimo. Hace un par de semanas el trabajador número 81 ha muerto por las precarias condiciones laborales, especialmente buzos, claro. ¿Ya? Y eran todos buzos que son pescadores artesanales, que precarios, con licencias básicas, que se van a trabajar a los centros de cultivo y llegan a los 30 metros sin tener ni los medios ni las capacidades, son desechables. Entonces, ya sabemos que la industria salmonera va a entrar a la moneda y va a gobernar ahora con un presidente salmonero o presidenta salmonera, ¿ya? Ahí, si ustedes ven, fue un rendirle examen. No se tocó el tema ambiental para nada. Claro. El tema laboral de costado, ¿ya? Entonces es lo que se nos viene encima. Yo creo que eso es muy importante porque, retomando un poco una idea que decíamos antes, o sea, todo lo que estamos discutiendo ahora tiene de continuidad, obvio, porque es la continuidad de un sistema en decadencia, pero al mismo tiempo tiene de nuevo, porque están buscando nuevas vías de elevar la tasa de ganancia del gran capital y por lo tanto de aumentar los niveles de saqueo y explotación
Entonces yo creo que eso es relevante para la gente que nos está escuchando, o sea, dar cuenta de que aquí hay algo nuevo y hay que prepararse ante eso nuevo. Adriana, te quería preguntar sobre eso mismo. ¿Cómo lo ven respecto en particular a la amplia área de los derechos humanos? O sea, ¿qué hay de nuevo en ese sentido de esta ofensiva? Sí, bueno, yo participo en realidad en una organización que es una organización cristiana que surge después de Medellín y Puebla y que se vincula a la teología de la liberación, ¿no? Y que trabaja con comunidades de territorios y cristianas a lo largo de toda América Latina, ¿no? Entonces, respecto a tu pregunta la voy a responder, pero sí, quería partir como escuchando acá a los compañeros, pensando de que si hay un programa, ¿no? Si junto con esta crisis, ¿no? Viene implementándose un programa planetario, ¿no? De usurpación y de concentración de riqueza, ¿no? Que es sistemática y donde la criminalización y la persecución y la desaparición de personas, ¿no? Y la violencia contra la vida, ¿no? Se plantea directamente, derechamente y a veces con algunas narrativas, ¿no es cierto?, que la pretenden ocultar, ¿no? Si eso es lo que se viene, ¿no? Precisamente en ese escenario es tan importante, ¿no?, que lo pequeño, lo que resiste, ¿no?, lo que contradice esa lógica que parece una hidra, ¿no?, a la idea de Raúl Sibeki, ¿no?, de esta hidra capitalista con todos sus tentáculos, ¿no?, es como rescatar esas distintas señales, ¿no?, de resistencia, poder unificar las luchas, ¿no? Vuelvo al tema del Juliet Chuñil y la necesidad de una pedagogía que rescate esas distintas luchas en torno a una resistencia común frente a esta estrategia, ¿no es cierto?, y a esta crisis, que junto con la crisis es un programa sistemático de despojo y concentración y de eliminación de la vida, ¿no?, de la vida que sobra, ¿no?, de la vida que no interesa, ¿no? Lo vemos en los fenómenos migratorios, ¿no es cierto?, lo vemos en la lucha en los territorios, lo vemos en los exterminios, ¿no es cierto?, en donde la vida no interesa. Entonces, desde el punto de vista de lo que nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, por supuesto con la perspectiva de fe, etcétera, pero que fundamentalmente tiene que ver con una defensa de la vida y un rescate de esas experiencias que son contrasistema y que también prometen o que de alguna manera visibilizan una cierta pedagogía para un cambio, porque si uno mira este programa y dice, bueno, esto es tan, ha penetrado tan profundo, ¿no?, en la sociedad, no solo territorialmente, no solo políticamente, sino culturalmente, ¿no?, como nos ha incluso cooptado el deseo, ¿no?, para transitar en este mismo sistema. ¿Cómo hacemos, ¿no?, para una transformación de fondo, ¿no?, cómo proponemos, ¿no?, cómo anunciamos un horizonte, cómo recuperamos los horizontes también sociales, colectivos, humanitarios, ¿no?, en donde la vida esté en el centro? ¿Y cómo hacemos eso?, ¿no?, en un proceso que sea desde abajo, ¿no?, colectivo, en donde estamos tan penetrados un poco por esta cultura que niega lo que estamos hablando acá y que nos plantea, ¿no es cierto?, un horizonte de competencia, ¿no es cierto?, en donde el crecimiento es entendido, ¿no es cierto?, como el capitalismo hoy día el neoliberalismo lo entiende, ¿no?, y lo define. Con esto termino. Estuve hace 2 días o 3 días me invitaron, no sé por qué, pero a un foro con la candidata de centro progresista, Janet Jara, que también representa hoy día está representando un proceso interesante en donde a partir de las primarias, ¿no?, pareciera ser, esto es una hipótesis, ¿no es cierto?, que parte del malestar que todavía está deambulando, ¿no?, apuesta o empieza a apostar, ¿no es cierto?, por una posibilidad. Y a mí me extrañaba, o sea, bueno, no hubo posibilidad, yo tampoco iba a preguntar, pero que los conceptos de propuesta o de crecimiento que se están planteando no generan ningún cambio, ¿no?
hay una suerte como de pensar en esta idea de poder generar algunas políticas que disminuyan la pobreza, etcétera, etcétera, pero no se plantea, por ejemplo, ¿no?, que los temas de redistribución, ¿no?, que según la Fundación Sol, ¿no es cierto?, que acaba de sacar este informe, ¿no?, donde per cápita recibimos $30.000 al año, ¿no?, y en donde de las 9 a las 11 de la mañana ya pagamos nuestro salario y de ahí para adelante ganancia, bueno, dejemos la inversión. Entonces uno dice, bueno, frente a esa realidad, si no generamos una propuesta que surja además, porque si esto no surge de la unidad de las luchas, no va a ser muy difícil, estamos perdidos. Entonces el desafío es tremendo, y por eso estos actos, vuelvo y con eso termino, simbólicos, ¿no?, que pretenden darle sentido a estas luchas, ¿no?, y darle sentido también global, son muy importantes, ¿no? Oye, sí, sobre ese punto, porque invitar a leer el estudio de la Fundación Sol, o sea, yo creo que ese tipo de estudio, de informes, donde se demuestra el nivel de saqueo al propio salario y al tiempo de la gente, de los trabajadores, del pueblo, y la desigualdad, que después se liga al nuevo informe sobre la pobreza en Chile, que parece que en realidad no era el 6%, sino que era el 22%, o sea, más de un quinto de la población vive bajo la línea de la pobreza, con estas nuevas mediciones. O sea, de nuevo se desmonta todo el discurso del jaguar de Latinoamérica, que ya venía medio desmontado, pero que tratan nuevamente de poner sobre la mesa y decir que somos un ejemplo para la región, cuando en realidad la pobreza está en niveles insospechados para ellos, para la política tradicional. Pero tirando del hilo que quería hacer una pregunta abierta de nuevo, o sea, lo contraintuitivo puede ser, pero ¿cómo todo esto ocurre con un gobierno progresista? O sea, que supuestamente venía a frenar el fascismo, así hicieron campaña en la primera y segunda vuelta del 2021, y que ahora tenemos a la extrema derecha en puestos de avanzada, no solo electoralmente hablando, sino que programáticamente hablando y culturalmente hablando, podríamos decir. Entonces, ¿qué rol ven ustedes que ha cumplido el gobierno en esta discusión, tanto en el terreno medioambiental, en el terreno laboral y de los derechos democráticos, el tema represivo? No sé ahí si alguien quiere... Yo siento que el progresismo, los hijos de la transición democrática de la Concerta, en fin, no ha hecho más que justamente cumplir un rol histórico dentro del proceso chileno. O sea, desde una dictadura brutal, tenía que haber un recambio que asegurara la continuidad del modelo. La institucionalidad no se afectó para nada, la Constitución, el plan laboral, en fin. Y en ese sentido fue, para mí, desde que vengo desde las luchas por los derechos humanos, fue súper claro el aporte nulo que hicieron justamente al ejercicio de la memoria, ¿ah? La no visibilización justamente de todo el acumulado, los documentales, en fin, de la transmisión de lo que significó la lucha a la dictadura, el aporte del movimiento de derechos humanos, el cómo se testimonió lo que fue en práctica la dictadura, no solamente a nivel de las víctimas represivamente hablando, sino que de toda la población. Entonces, este adormecimiento, este lavado de la memoria, este trasvasije de todo, imponiéndonos una alegría supuesta, imponiéndonos con mucho carnaval, con mucha, en fin, parafernalia, una alegría de mall, de televisión, produjo una población despolitizada, un individualismo salvaje que también, junto con el flagelo de la droga y las condiciones esclavistas de trabajo, son otro de los elementos que tenemos que enfrentar desde todas las luchas, porque las personas en los territorios no solamente enfrentan a la represión de la policía, sino que también se enfrentan al poder narco, se enfrentan a la falta de expectativas para los jóvenes, se enfrentan a las condiciones de vida en que la infraestructura de salud, en fin, no funciona. Entonces, el individualismo hace que las personas, más allá de dolerse, de aguantar o de endeudarse, no encuentran un camino, una salida. Yo creo que eso es lo importante, lo interesante de esta convocatoria, que no es la primera, pero siempre hay que insistir.
articulando a todos los seres en sus dolores, en sus luchas, en sus manifestaciones, también vamos cumpliendo un rol en los territorios, como hacer entender que la organización popular de base es el germen de poder ir enfrentando los problemas en lo cotidiano y en común. Entonces, claro, el progresismo también tuvo una cara joven, pero no nos quedemos en eso, no es un tema generacional. La matriz va aplicándose a las nuevas generaciones de la misma forma, o sea, la mayoría de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mucho más brutal, la mayoría de los carabineros que están hoy día sacando ojos, disparando con la ley Naín Retamal, no nacían en dictadura, pero tienen integrado la visión del enemigo interno, que es todo aquel que quiera transformar esta realidad. Tienen integrado la práctica la doctrina de seguridad nacional, o sea, y las Fuerzas Armadas siguen cumpliendo ese mismo rol. Entonces es difícil hablar de progresismo, porque también lo ven desde un punto de vista de la macroeconomía, pero la economía familiar, la relación entre el comer y el poder es brutal en muchos sectores de este país. Y vuelvo a sacar el tema del Bruma, porque lo que pasa con los trabajadores de la subcontrata en la mina del Teniente es el mismo fenómeno. Los trabajadores subcontratas en algunos casos pueden tener un mejor poder adquisitivo que otros, pero eso es a costa de un individualismo salvaje. Ellos solamente cuando ocurre la tragedia se preocupan de lo que venía. Costó mucho que los trabajadores en los despachos empezaran a hablar de que era una empresa contratista, a contradecir la versión oficial. Y ahora vemos como todos se cuadran a defender el modelo en la persona de Codelco, el señor Pacheco. Es vergonzosa su intervención, cuando todos sabemos cuál es el interés que él persigue, no es de los trabajadores, es de su enriquecimiento personal. Entonces, ojo, yo creo que uno de nuestros principales enemigos para articular toda esta lucha es combatir el individualismo que está presente en muchos sectores, en muchos territorios, y que es lo que impide que surja a veces una organización o que la boicotee. Yo agregaría, Adelante, pasa. yo agregaría que de todas maneras me parece que dentro de este momento político nacional se presenta una coyuntura interesante, ¿no? Insisto en esta idea de que hay un malestar, ¿no? Hay un malestar que fue administrado, ¿verdad? Un malestar que estalló en el 2019 con fuerza, con una fuerza histórica en este país, pero que fue prontamente administrado, ¿no? Y que es el malestar que surge precisamente de un sistema centrado en el individualismo, con la comunidad desorganizada y desarticulada, etcétera. Entonces, me parece, más allá de pensar que incluso partidos políticos más situados o autodefinidos como de izquierda, o incluso la candidata, que a mí me parece que puede tener buenas intenciones, ¿no? y que hay una cierta idea de poder mejorar paulatinamente las condiciones de vida de las personas, me parece que independiente de eso, lo que quizás uno puede como visibilizar en esta coyuntura es la posibilidad de que esas expectativas o esa esperanza o ese malestar pueda realmente organizarse o articularse en propuestas, en exigencias, en organización y lucha para efectivamente hacer transformaciones más radicales, ¿no? Porque de alguna manera todas las administraciones que han llegado, más o menos, ¿no? Están encerradas en este programa, ¿no es cierto?, que estrangula a los estados, que tiene vinculado a través de los tratados de libre comercio y de las relaciones internacionales, totalmente acotadas las posibilidades también, ¿no? Entonces, si no hay una propuesta que de alguna manera surja organizadamente desde abajo, donde la tarea es titánica también, ¿no es cierto? Es decir, que primero en la transformación cultural, la esperanza nuevamente en las organizaciones en tratar de construir un programa diferente, ¿no? Que esté dispuesto también a enfrentarse a estas situaciones, está muy difícil. Entonces, por eso me parece, insisto, que
esta nueva coyuntura puede significar también la posibilidad nuevamente de discutir, de generar organización, de generar planteamientos también y exigencias. Entonces, creo que también es una oportunidad, ¿no? También puede ser visto como una oportunidad. Eso quería decir. Mira, el tema del fondo es el tema del poder. Y el poder en todos los ámbitos, ¿ya? Y esa es la discusión que tiene que darse, y darse también en las organizaciones de base, en los territorios, dar esa perspectiva, y eso cambia todo, la forma como analizamos la realidad. Este gobierno y esta generación, obviamente es la generación de recambio de la casta política, empresarial, burocrática y militar que controla este país a nombre de superpoderes internacionales y de capital. Esa es la realidad. Nosotros somos una colonia, ¿ya? Y que es administrado como una especie de fondo por sus propios dueños, ¿ya? Entonces, ahí viene el tema del sentido común, la disputa por los nuevos sentidos comunes que tenemos nosotros que dar esa lucha. Esta es una sociedad que está profundamente neoliberal en su forma de pensar, de valorar, de mirar la realidad. ¿Ah? Y eso nosotros lo vemos incluso en los sectores más precarizados, que tienen una forma de mirar neoliberal de la vida, ¿ya? Entonces, el tema de la lucha cultural, la derecha lo ha entendido perfectamente, lo que es la lucha cultural y lo está dando. Incluso toma elementos, ¿ya? De Gramsci y lo incorpora en su estrategia. Es muy interesante. Entonces, ahí hay un espacio que ha sido descuidado intencionalmente. El tema educacional. Hay que trabajar en los espacios de la educación de los jóvenes ahí para formar una base, ¿ya? Y generar un cambio de la mirada de qué es lo que queremos como sociedad y como país, ¿ya? Y también una visión regional, ¿ya? Que combata la visión nacionalista que se está imponiendo. El nacionalismo en las regiones extremas es una cuestión que tú ves cómo va permeando a los sectores más precarizados, más populares, ultranacionalistas. ¿Ah? Los enemigos están al otro lado de la frontera o son los migrantes. Entonces, el tema del poder como parte de la discusión, si eso no se incorpora, esto es una cuestión muy, muy superficial. Segundo, la autonomía de las organizaciones, ¿ya? Eso es clave. No podemos seguir en esta cosa de que las organizaciones sociales finalmente son permeadas o se apuesta al mal menor o se apuesta a avance. La derecha, el imperialismo, el imperialismo también, es una visión, existe, está y no se discute. ¿Ah? Ese es un tema que hay que colocarlo. ¿Ah? ¿Cómo está operando? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su proyecto para la región y para Chile en particular? De hecho, te hago un paréntesis, no solo no se discute, sino que hay sectores que niegan la existencia del imperialismo como... ¿Ya? Entonces, y ese es un elemento que hay que ir incorporando en nuestra agenda. ¿Ya? Nuestras agendas tienen bastante de provinciana, ¿ah? Y tan cooptada. Entonces, el tema de la autonomía en el pensamiento, la autonomía en las organizaciones, en los temas de los territorios, se debe organizar para controlar el territorio e ir generando experiencia de autogobierno, de reflexión, y irse dotando de mecanismos de educación, de información. ¿Ah? La movilización es clave. Si no hay movilización, no hay educación ciudadana. Los ciudadanos se hacen movilizándose y luchando, ¿ya? No se hacen en la aula solamente. Entonces, recuperar esa visión de unidad y de lucha. Y hay una cosa bien importante. Yo ya tengo 72 años, me queda poco tiempo, así que algo he vivido. Solo la lucha nos va a dar lo que la ley nos niega. No hay que olvidar nunca. El capital, la casta política empresarial, juega la democracia mientras le sirve y cuando no le sirve la patea y reprime, ya sin ningún asco. Y para eso hay que prepararse. Entonces también hay una serie de tareas que tenemos que ir asumiendo junto con la unidad, ¿ya? Y la lucha contra el sectarismo, ese otro elemento que yo veo en mi trabajo, ¿ah?
cómo crecen los niveles de sectarismo y del metro cuadrado. Este es mi metro cuadrado y lucho contra el otro metro cuadrado con unas visiones de muy corto plazo. Entonces, al final, no hay atajo para los pueblos. Los pueblos tienen que pasar por una serie de procesos duros para ir generando una nueva cultura, nuevas organizaciones, nuevos líderes también, ¿ya? Entonces, son una serie de elementos que sería bueno que entraran en nuestra discusión, ¿ah? Hacemos como que, por eso decía, esta es una democracia de baja intensidad intervenida, que no es democracia, ¿cachai? Entonces es muy importante que entremos en la discusión del tema del poder. Interesante lo que dices, porque de alguna manera no se trata solo de tener un cierto programa y disputar al gobierno, ¿no? Y disputar el poder del gobierno, ¿no? Si no tienes, y ahí es donde está el desafío, ¿no? Y si no estás convencido, convencida que es desde abajo, desde la organización de este proceso hoy día de transformación que deben darse. Yo iba a dar un solo ejemplo a propósito de lo que tú decías, de como cambiar un poquito la matriz cultural y tal, que no es solo el pensamiento, ¿no? No se trata solo de convencernos de que estamos en una crisis neoliberal y que hay que dar la lucha, sino que también se trata de la práctica, ¿no? Y ahí yo quería poner, a propósito nuevamente de lo que nos convoca el próximo viernes, algo muy bonito y que me parece que es que si no practicamos de pronto la autogestión, no la podemos vivir aunque la pensemos, ¿no? Y hay que decir que, por ejemplo, el acto del próximo viernes, ¿no?, está financiado fundamentalmente por la colaboración solidaria de todas las organizaciones que estamos participando acá. Todos pusimos algunos pesitos y entonces autónomamente se autogestiona. Me parece que esa experiencia, que parece pedestre, sencilla, simple, ¿no?, es fundamental en el ejercicio de la vida, ¿no? De la vida de las organizaciones y de los colectivos y de la unificación de las luchas. Entonces, me parece que ir practicando, ¿no?, es una manera también de enfrentar y luchar contra este sistema que oprime, ¿no? Y pensar que no solamente es el asalto al poder con un programa sino que también saber que si eso no tiene un sustento, ¿no?, popular, organizativo, convencido y esperanzado, insisto, en un horizonte. En mi opinión, no se trata solo de luchar contra el sistema, sino de volver a proponer, ¿no?, volver a dibujar, volver a mapear ese horizonte que tenemos, ¿no?, del que no hablamos mucho, ¿no? Hablamos de lo que tenemos contra quién estamos luchando, porque son unos dragones enormes, pero no hablamos de lo que queremos construir, ¿no? Hablamos menos de eso, ¿no? Como que la esperanza de ese bueno, creo que lo pongo en la mesa porque me parece también importante y muy necesario, ¿no? Especialmente para las generaciones que vienen, ¿no?, y que les va a tocar, ¿no? Además del tema de poder, que me parece que hay que hacer una bajada a lo que entendemos por político, porque también es parte de esta cosa, de esta colonización de hacer creer a las personas que los políticos son las organizaciones, los partidos, que en definitiva son sociedades anónimas, empresas, que gracias a la ley de partidos políticos gozan de un espacio en el Congreso y lo cuidan más allá que los derechos de los pueblos. La política es lo que se hace en cotidiano, y creo que eso tenemos que liberarnos de esa condición de que lo político se hace en la célula, en el parlamento, sin desconocer que la militancia orgánica es valiosa, pero también es lo político lo que hacemos para levantar un almuerzo cuando no hay recursos. Lo político es cómo, justamente en la función de este acto, cómo nos articulamos diversidad de pensamientos, algunos que tienen matices bien, que chocan, marcados, pero que en la práctica lo político se transforma también en la sensibilidad que nunca hay que perder, porque tenemos que enfrentar también este fenómeno neoliberal que es el pragmatismo, la dureza, la frialdad, el cálculo por sobre cualquier otra condición. Y yo creo que lo que nos mueve a defender y apoyar a la familia de Julia Suñer es la emoción que nos provoca Pablo, su hijo, lo que significa, porque conocemos o porque
somos empáticos con el dolor de los familiares desaparecidos. Hay muchos elementos desde la emoción que ayudan a este cambio y a esta generación de un nuevo poder, ¿ah? Me parece que es fundamental, y no solamente verlo desde la condición de la vida y de, en fin, los derechos desde la humanidad. En estos momentos también están siendo amenazadas, más allá, pero es un número, 96 araucarias milenarias, que están antes de cualquiera de nosotros, antes del Estado de Chile. Si eso no nos conmueve, si eso no nos moviliza, yo creo que estamos perdidos. O sea, el territorio es toda la vida también que surge, el patrimonio, la nación es toda la vida que está bajo el mar y por sobre. O sea, es tan importante sumar a esta lucha. Julia Chuñir se la jugó por un cerro lleno de canelos, ¿ah? Y ella, sin mayores preparación, tal vez no tenía ninguna adscripción a algún grupo político, pero ella en su identidad mapuche, en su vínculo con la tierra, fue una defensora y acérrima de ese lugar. Entonces, y así como muchas y muchos, no puedo olvidar a Macarena Valdés, por ejemplo, en fin, o tantos compañeros y compañeras que han puesto su vida no solamente por la comunidad humana, sino por la comunidad de la vida, que son los seres, como tú decías, no sintientes, que también son parte de la construcción de ese sur, de ese horizonte que queremos levantar. Entonces, me parece que este acto también tiene un aporte fundamental desde la emoción que pusimos en práctica. Sí, oye, lamentablemente el señor director está cumpliendo el papel no lo voy a decir, iba a decir de policía, pero no. No, y además tenemos varias actividades. No vamos a cerrar al tiro, pero sí quería reafirmar y comentar eso, que tenemos que ir cerrando el programa. Ha estado muy buena la conversación, desde ya les decimos que estamos muy agradecidos y agradecidas de que hayan estado acá, que estén acá, y queda pendiente próximas conversaciones, porque hay mucho que ahondar en cada uno de los ejes de los temas que se plantearon. Yo quería comentar algo para después darle el pase también a que puedan dar unas palabras, invitar también al acto, que me parece que el hecho de que al día de hoy siga existiendo la necesidad, por ejemplo, de dar la pelea por desmilitarizar el Gualmapu, el territorio mapuche, que siga dándose la pelea por tirar abajo leyes represivas absolutamente bestiales como es la ley Naín Retamal, que la legislaron a nombre de defender la vida de policías. Y esa ley hace todo lo contrario a eso. Esa ley fomenta el uso de armas de fuego contra población civil. Y en ese caso, aprovechar de hacer memoria también por Maximiliano Rodríguez, Tomás Pérez, chicos de la Juan Antonio Río, asesinados por la espalda por un policía de Franco. Y apelaron a la legítima defensa y salió libre de polvo y paja. O sea, ¿qué legítima defensa hay de un policía que armado asesina a un niño de 17, 16 años por la espalda? El hecho de que sigamos dando la pelea por la libertad de presos políticos del pueblo mapuche, de sus principales dirigentes, de lo ocurrió en Villa Francia también, con esa detención en contra de activistas, que se siga dando la pelea en contra de las leyes de la motosierra ambiental, que se están dando en parte por iniciativa de la derecha, pero bajo este gobierno, creo que son un llamado a la necesidad de la unidad de las luchas. O sea, hemos tenido 3, 4 años de un gobierno que dijo que venía a frenar el fascismo, pero bajo este gobierno ha avanzado como nunca, incluso a través de prácticas como la del lobby empresarial en el departamento de Salaquet, en Lo Barnechea, o sea, tomando las prácticas más tradicionales de la política tradicional, valga la redundancia, de la concertación, y creemos que justamente, y eso lo pensamos firmemente desde la Izquierda Diario, que la unidad de estas causas, la unidad de estas luchas, la coordinación de estas organizaciones que permiten que podamos discutir de esto, que permiten que podamos convocar a un acto como el del 8 de agosto, son la vía clave para levantar organización y organismos desde abajo en coordinación para hacer frente al avance de la derecha, al avance del extractivismo, del saqueo y del autoritarismo estatal. Entonces queríamos dejar invitadísimos, primero, a que se suscriban al canal, a que den like y todo eso para que se pueda aumentar la llegada de estas ideas, de estas conversaciones. Y segundo, al acto de este 8 de agosto desde las 4 de la tarde en el Estadio Sitio de Memoria, o sea, en el Estadio Nacional Sitio de Memoria. Y eso también nos parece relevante, cómo vincular la memoria histórica con las luchas del presente. Es un acto abierto, van a haber stand, van a haber muchas organizaciones, muchos artistas, va a haber también palabras, porque queremos que sea un hito, pero también un punto de continuidad
para organizarnos en común por estas demandas. Les dejo la palabra abierta nuevamente para que puedan entregar sus reflexiones finales, invitar, ojalá también al acto desde su perspectiva, si quieren pegar algún palo también, están en su libre disposición y recuerden que esto es casi como la televisión, así que tenemos cámaras, no sé quién quiere, Juan Carlos. Quiero señalar que un elemento eje es luchar por la defensa de la vida en todas sus formas. Yo creo que es un elemento en que nos podemos encontrar de distintos puntos de vista, percepciones. La defensa de la vida en todas sus formas, ese es el primer elemento. Segundo, es luchar por la democratización del país desde una base popular y territorial. Es un elemento también que nos interesa. Y unirnos para luchar. Para mí eso es un elemento clave. Si no hay lucha, no va a haber ningún tipo de cambio. Creer en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Nadie nos va a venir a salvar. Es decir, desarrollar capacidades de estar respaldados por nuestras propias fuerzas. Y eso significa cambiar una serie de prácticas y hábitos, que es importante. Y invitar a la actividad del 8, que es una actividad unitaria, participativa, y que también apunta hacia un elemento de informar y educar, que es muy importante, que el tema vaya creciendo como lo ha hecho hasta este momento. Esos son los elementos que nos interesan. Y gracias por la invitación a la Izquierda Diario. No, gracias a ti, Juan Carlos, por participar. Adriana. Yo en la misma línea de Juan Carlos quisiera también plantear la necesidad que hoy día tenemos, ¿no? Me voy a agarrar de don Enrique Dussel aquí, que ya falleció, ya murió, pero que decía que el capitalismo era la doctrina, la filosofía, la forma de organización que atacaba la vida en su centro, la aniquilaba en su centro. Y yo creo que en este momento histórico, donde podemos ver gracias a la tecnología, ¿no? Gracias y a pesar de la tecnología, cómo esa vida está siendo masacrada en su centro, en todos los niveles, ¿no? A nivel global y a nivel local también con nuestros dirigentes ambientales. Es señalar que con mayor fuerza, ¿no? Tenemos que emprender una lucha, ¿no? Cotidiana, general, organizada, por recuperar la esperanza, ¿no? Porque de alguna manera el malestar que sentimos producto de este aniquilamiento de la vida, ¿no? Producto del capitalismo, el malestar que se expresa en nuestra salud, que ese puede ser otro tema que podemos conversar en algún momento, ¿no? Ese malestar está amenazado precisamente por las condiciones, o sea, está instalado precisamente por las condiciones de vida que estamos en las que estamos coexistiendo. Entonces, la necesidad de defender también en su centro, como dice Juan Carlos, la vida, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje, y ese es el mensaje también me parece central del acto del próximo viernes, ¿no? 8 de agosto. Eso. Genial, muchas gracias. Me sumo a las palabras sabias de Juan Carlos y de Adriana. La vida, ante todo, por sobre todo, y que conmueva a todas y todos. La vida que no solamente hay que tener un deseo, tener una práctica. Allí quiero aportar de que es tan importante como este acto que se va a replicar en otros lugares. También hay otros actos en el mismo sentido, dar testimonio en la calle. Yo y Adriana participamos del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, y vemos cada viernes, cada vez que salimos a la calle con el tema de Julia Choñil y las desapariciones forzadas post dictadura, cómo podemos establecer un vínculo con las personas que transitan, que van apuradas, pero que hay esperanza porque nos ven. Hay palabras que no se expresan literal, pero hay miradas, hay aplausos, hay una complicidad con la vida, con lo que nosotros decimos, que es súper importante. Yo invito a todos, cuando tengan algún dolor, exprésenlo en una pancarta, levanten una bandera palestina, sean capaces de dar el testimonio en la calle, que otras y otros nos vean. Eso es un lenguaje universal. Y así se va construyendo este camino, esta defensa de la vida. Bueno, agradecerles nuevamente por estar acá, a todo el equipo ahí de la Izquierda Diario también. Gracias. Y reiterar la invitación para este viernes 8 de agosto desde las 4 de la tarde
ahí en Avenida Grecia, al lado del Estadio Nacional, en el sitio de memoria para este acto por Julia Chuñil y por la unidad de las luchas. La unidad de las luchas en su amplio sentido y aprovechar nuevamente de reivindicar la lucha del pueblo palestino, posicionarnos contra ese brutal genocidio, si hablamos de vida, que más en contra de la vida que el genocidio que hoy comete no solo Netanyahu, sino que prácticamente una sociedad completa, la israelí, que desciende en la locura genocida, respaldando a sus líderes, esos colonos que hace poco asesinaron además a quien participó en un documental mundialmente famoso, lo que demuestra la impunidad con la que actúan estos personajes, que son de cierta manera la punta de lanza de todo esto que estamos discutiendo, de esta reactualización de las condiciones de saqueo y de destrucción de la vida, del medio ambiente y de los pueblos. Así es que la invitación está hecha a este 8 de agosto por Julia Chuñil, por Palestina, por la unidad de las luchas. Nos vemos. Gracias.